No os hacéis una idea de las ganas que tenía de volver a sentarme frente a la cámara. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos una vez más al mundillo perfumil y esta vez con una comparativa de esto que tú lo ves y como que se te cierra un poco el ojo pensando, uy, 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 esto huele un poco raro, ¿no? Y es estos dos perfumes de aquí, o mejor dicho, Body Mist o Body Sprays. Se trata por un lado del Coconut Passion de Victoria's Secret y por otro del Coconut Bomb de W7. ¿Se parecen? ¿No se parecen? Ya a la vista, ¿qué os dice el cuerpo? ¿Creéis que sí o creéis que no? Vamos a verlo. Comenzamos este combate con lo primero que llama la atención nada más ver ambas fragancias y es el packaging. Muy parecido, el tamaño es exactamente el mismo, son 250 mililitros y el envase es de plástico con el tapón doradito. O sea, como veis es que son, pues eso, muy parecidas, ¿verdad? O sea, el aire se lo dan. Así que por packaging no podría elegir una u otra, ya que ambas son, pues eso, primas hermanas. Segunda ronda de este combate, seguramente de las más importantes, hablemos del aroma de ambos. Pues bien, es muy similar. Ya os lo adelanto. En los dos encontramos un coco avainillado. Para mí la diferencia principal está en la calidez de ese coco y en los grados de azúcar, que es bastante más notable en Victoria's Secret. Es un coco más cremoso, más bien hecho. Me recuerda bastante a los coquitos que hace la mía mamá, que no sé si los habéis probado alguna vez, pero está buenísimo. Así esa mezcla dulce con la ralladura del coco y tal, es un aroma mucho más cremoso, más envolvente. Mientras que en W7 notamos las notas, pero no están tan bien mezcladitas, ¿vale? O sea, son muy parecidos, pero si nos ponemos exquisitos, este supera en aroma a W7. Tercera ronda, duración. Ambas fragancias son un body mist, un body spray, entonces no podemos esperar unas grandes duraciones como los perfumes. ¿O sí? En W7 tenemos una duración de unas 2 horas, mientras que en Victoria's Secret lo podemos llegar a notar incluso 5 horas después. Yo me he puesto este perfume, ambos, me he puesto uno en cada codo a las 12 de la mañana y todavía se siente un poquito de rastro. Ya os digo, ahora mismo son las 6 de la tarde, o sea, llevo 6 horas. El rastro ya es prácticamente nulo, entonces habría que reaplicarlo, por supuesto, pero 4 horas sí que nos las hace, aparte que en la ropa se queda muy pillado. Entonces, por duración, me quedaría una vez más con Victoria's Secret. Cuarta ronda, Estela. En la Estela van a estar un poquito más igualados y es que ambos van a tener una estela moderada. El problema está en que ya que la duración de este es mucho menor, su estela también decae antes, entonces la estela moderada pasa a ser suave bastante pronto, mientras que el de Victoria's Secret, la estela moderada, sí que se mantiene durante más tiempo. De este os mencionaré que uno de los días que me lo he puesto iba yo con la mascarilla, iba yo con la pantalla también, estaba yo trabajando y lo notaba y era como wow. O sea, notarlo ya con mascarilla y notarlo con la pantalla ya es como tengo demasiadas barreras en la nariz. Pues este señor aquí estaba. También os digo que es que con el calor que hace, o con el calor que ha hecho más bien, hoy está un día un poco más templadito, mejor, es que es brutal lo que suben estos perfumes. Penúltima ronda, hablemos de precios. El precio oficial de esta fragancia de W7 es de unos 8 euros, hablando de la web oficial, mientras que el de Victoria's Secret sube a los 19,90. Os hablo de precios oficiales, ¿vale? Hablando de comprarlos en el stand oficial, porque ya sabemos que después, pues uno se busca las mañas y siempre lo encuentra más barato, ¿verdad? Yo, por ejemplo, este le cogí en una de las ofertas de estas del Mid-Season Sale, me parece que ha sido, así ahora en las rebajas del Victoria's Secret. Estuve en la tienda, me volví un poco loca, arramplé con una docena de sprays. Estoy muy contenta de haberlo hecho, como estaba en oferta pues ya sabes, uno pica bastante más fácil, pero si no de normal son los 20 euros los que valen. Y ahora sí, vamos a lo último, vamos a hablar de la disponibilidad para conseguir ambos perfumes. Y es que, aunque W7 es una marca inglesa, ahora mismo en Madrid, en España,
en España en general, se puede encontrar ya en muchísimas más tiendas. Yo por ejemplo, le compré en Primor y el precio no son los 8 euros oficiales. Nada que ver, es bastante más económico con el cambio. Es una cosa un poco extraña, con el maquillaje también pasa, que lo ves en la web oficial y es todo como, bueno, de hoy es 12 tal, y llegan a Primor y vale 8 euros. No sé, Primor hace magia con los precios. Y fueron 3,99, o sea, 4 euros, 250 mililitros. Pues no está mal, ¿no? No está mal, no está mal. Y Primor, pues hoy en día, disponibilidad absoluta entre web, tiendas, tal, es muy fácil de conseguir. Y Victoria's Secret, ¿qué pasa? Tiendas oficiales, la típica tienda de Victoria's Secret, hay todo súper mono, todo lleno de lencería y esas cosas, no hay en todas las ciudades. No, pero estos sprays, al ser de lineal fijo de Victoria, no son ediciones limitadas de estos que los encuentras solo en tienda o en determinadas fechas y tal. No, ya es un básico dentro de la marca. Lo podéis encontrar en muchas tiendas por internet. Notino, por ejemplo, también lo tiene, por Amazon, tal. O sea, no hay ningún problema y su precio es bastante más económico. Baja sobre los 14, 15, o sea, no son ya los 20 euros de Victoria. Así que ambos son muy fáciles de adquirir, así que en ambos no hay ningún problema. Y ahora sí, repasamos los marcadores. Esto nos deja un marcador de 3 puntos sobre los 5 que tiene Victoria, por lo que aquí tenemos a la ganadora. Y ahora sí, me gustaría daros un poquito mi opinión personal sobre ambas. Hablando de la de W7, a mí me parece una fragancia de coco con vainilla estupenda, que por 4 euros nos va a hacer el apaño perfectamente y que si queremos reaplicar 8 veces al cabo del día, con 250 mililitros, os aseguro que cunden mucho, mucho, mucho. Así es que para mí sigue siendo una muy, muy, muy buena opción dentro de las low cost. Os hablé ya de low cost así, de coco y tal, y esta os la mencioné precisamente por eso. O sea, me sigue pareciendo una estupendamente buena. Yo la uso, yo la disfruto. Incluso hay otros cuantos sprays de W7 pues que oye, que es que están muy bien, están bastante bien. De hecho, había pensado en hacer alguna comparativa más. Si os gusta la idea, dejádmelo en comentarios, porque creo que aquí podemos hablar bastante, porque digamos que no todos tienen estos parecidos. Vamos a dejarlo ahí. Y hablando sobre el Coconut Passion de Victoria's Secret, es una fragancia bastante de culto dentro de la marca. Este spray lleva bastante tiempo en el mercado, gusta muchísimo y la verdad entiendo por qué gusta tanto. Tal y como os comentaba, el aroma es más rico, el aroma está mejor hecho, tiene más matices, se disfruta más y aunque sea más caros, aunque hablemos de que nos costó, qué bien hablo, 20 euros, que es el precio oficial, a mí me parece que eran 2 por 19,90. Cuando los he cogido yo eran rebajas. O 2 por 25, no sé, algo así me suena. Por 250 mililitros, ese aroma y esa duración está muy bien, porque es que las típicas aguas frescas de verano tal, es que me duran eso. Entonces, pues esto vale más o menos lo mismo, quizás un poco más, bueno, un poco menos, depende con quién la comparemos, pero son 250 mililitros. Es lo mismo que os digo con W7, que aunque los tenga que reaplicar, que no me duren el día entero, que no sean el coco vanil de Mansera que te lo echas y te olvidas, da igual, esto lo reaplicas y eres feliz de la vida y la gente te dice, ¡ay, qué rico hueles! Las dos tienen esa vibra playera de coco de vainilla que a mí me re que te encanta. Así que, aunque por ganadores, viendo las categorías, siendo objetiva, gane yo os recomiendo ambas. Así que, oye, si conocéis alguna de las dos o me recomendáis alguna de ambas, dejádmelo en comentarios y así charloteamos un rato. Así que nada, locuelas, espero que este vídeo os haya sido útil, espero que os haya aclarado un poco las dudas de si se parecían, no se parecían, merecían la pena o no. Y nada, pues que nos vemos pronto, que ya estamos aquí ya con ritmo normal. Así que nada, cuidad mucho, ¡hasta otra! ¡Chao!